Ayer estuvimos viendo una introducción en cuanto a esta serie de la herida de la bestia. Hoy vamos a continuar. ¿Recuerdan qué habíamos visto ayer? Pregunto, ¿recuerdan qué habíamos visto ayer? ¿Qué capítulo del libro de la Biblia? Obvio que la pregunta va para los que estuvieron ayer. Para los que no estuvieron, esto es nuevo. ¿Qué capítulo fue? Fue el capítulo 12, donde estuvimos reposando en nuestro estudio y allí vimos cuál era el simbolismo de esa mujer. Vimos también la obra del dragón, un dragón que tenía 7 cabezas y sus tantas diademas en sus cabezas. Entonces, déjenme terminar con este pedacito que había quedado ayer. Y allí entonces vimos que ese dragón tenía cabezas, sus diademas en sus cabezas, y que el dragón era de color escarlata. Cuando habla sobre el color, así como estuvimos viendo sobre la mujer, también tiene una parte importante que ver el color. No por nada está colocado el color. Algo nos quiere enseñar. Allí la palabra, ese color escarlata, es purros. Para los estudiantes de la Biblia, muchas palabras vienen con un numeral para compararlo, para estudiarlo, y en eso tendríamos que tener una Biblia de Strong o concordancia de Strong. Es muy importante que nosotros tengamos esto para estudiar y comparar ciertas palabras. Las palabras no son colocadas porque sí, tienen una enseñanza profunda. Este dragón, dice el texto, que era de color escarlata, pero esa palabra escarlata significa purros. Según la concordancia de Strong, cuando buscamos la palabra y tiene un numeral, allí nos va a indicar qué realmente quiere decir esa palabra. Y entonces purros quiere decir como fuego, en comparación con la bestia que aparece en Apocalipsis 17, que tenía un color escarlata. El color de la bestia de Apocalipsis 17, en diferencia con el dragón del capítulo 12, su color era como de fuego. La palabra en griego da esa explicación. Quiere decir, es como fuego. La palabra escarlata es más limitada. La palabra escarlata es más limitada en el castellano. Allí nos quiere decir, sí, un color de fuego. ¿Por qué de fuego? Bueno, ayer nosotros estuvimos viendo que ese fuego
es representado, allí tienen ustedes, sería bueno que saquen fotos para luego poder tener un estudio más detenido, ¿sí? Esto es más complicado y lleva tiempo al poder estudiar esto, comparar un pasaje con otro. Allí pueden notar ustedes que diferencia el color. Un rojo como de fuego. ¿Por qué de fuego? Porque habíamos visto nosotros cómo ese dragón quiso exterminar a los cristianos durante la época cuando el dragón persiguió a la mujer y la mujer fue resguardada en el desierto. Estoy solamente repitiendo lo que vimos ayer en el capítulo 12 de Apocalipsis. Color fuego. En cambio, la bestia de Apocalipsis 17, verso 3, tiene el numeral 2847. El numeral y el número lo pueden encontrar en la concordancia de Strong. Si alguno quisiera, de los que está estudiando aquí, profundizar en esto, pastor, yo no tengo la concordancia Strong. Usted me trae el USB, me trae el celular y yo se lo paso, ¿sí? Para que no tengan excusa, no me pasaron. Bueno, ahí yo se lo paso. Es importante que tengamos esto. Los estudiantes de la Biblia siempre deben tener o concordancia o tener varias versiones. Si tiene y quiere invertir, puede tener físicamente algunas versiones de la Biblia. Si no tiene dinero, puede bajarlo por internet y tenerlo en PDF. Entonces, el color de fuego se debe a la persecución que hizo el dragón. Pero la bestia de Apocalipsis 17 dice que es de color escarlata, símbolo de realeza. Y así entonces podemos concluir con este diagrama todo lo que hemos visto ayer. El dragón quiso matar a la descendencia de la mujer, que era el hijo varón. Luego viene el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero la descendencia de la mujer es Cristo Jesús. Porque Cristo llevará el cetro. Es más, el capítulo 12 que hemos leído ayer dice, es arrebatado para su reino. Él es la descendencia. Aquí en la tierra, ese pequeño remanente reflejará, será lo que es en los cielos la iglesia, la mujer pura, santa. Allí vimos que el dragón en su forma derivada, el dragón sí que representa a Satanás, pero de su forma derivada representa el imperio romano. Si el dragón representa el imperio romano, queriendo matar al hijo varón y a la descendencia de la mujer, podemos decir que la mujer celestial, que es el reino de Dios en los cielos, puesto que la mujer es vista en el cielo, su descendencia primera, el que lleva el cetro, es el hijo varón. Y luego viene el remanente. Entonces, si el dragón es también representado por el imperio romano, la mujer también es representada por los hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios aquí en la tierra. De su forma derivada, el imperio romano. De su forma derivada, la mujer, los que son perseguidos por guardar los mandamientos de Dios, por reflejar la adoración que también hay en los cielos. Así como los días de sábado se reúnen delante del gran templo de Dios, delante del trono de Dios. De todos los mundos se reúnen a alabar al gran Dios en su trono blanco,
así también nosotros reflejamos y nos unimos a esa gran alabanza. Por eso que antes que comience el tiempo de persecución que fue dictado durante tiempo y la mitad de un tiempo, 1260 años, hubo una persecución previa antes de comenzar esto. Allí podemos encontrar en el año 34 el martirio de Esteban. Allí podemos encontrar cuando Nerón, a causa de ese incendio, culpó a los cristianos y los persiguió. Una persecución previa antes de entrar al tiempo determinado por Dios, en que iba a prevalecer ese dragón. Así también estos tiempos proféticos se vuelven a repetir en el último tiempo, cuando nosotros entendemos por inspiración que tenemos un gran tiempo de angustia y un tiempo de angustia previo. Se vuelve a repetir las mismas etapas. Luego entra el momento en que la bestia es herida. Pero ahora vamos a ver estos procesos. No lo vamos a ver esta noche, sino que todavía esta noche nos queda para ver ese proceso. En el año 538 al año 1798 entendemos que fue ese tiempo. Pero nosotros como adventistas no nos podemos quedar. Comienza el 538, termina el 1798. No podemos darlo por sentado. Nosotros tenemos que ahondar. ¿Por qué 538? ¿Por qué 1798? No nos podemos quedar simplemente porque me enseñaron así. Yo debo saber explicarlo. Y para saber explicarlo, debo saber historia. Y para saber historia, necesito tiempo. Y tiempo es lo que desperdicio en mi hogar. Ah, pastor, pero yo trabajo 12 horas. ¿Y cuánto desperdicia al mediodía? ¿Cuánto le da en la fábrica o donde trabaja? ¿Usted tiene 1 hora para comer? ¿Tiene 2 horas para comer? ¿Cuánto le da para comer el patrón? Media hora. Qué bueno, hermano. A mí me daban media hora para comer cuando trabajaba en la fábrica. Y me llevaba una manzana. ¿Cuánto tarda en comerse una manzana? 4 minutos 38. Y todo lo demás me ponía a estudiar la Biblia o a leer algún audiolibro mientras iba haciendo otra cosa. Siempre hay momentos para estudiar. Y los momentos en que viajaba, a veces de ida y de vuelta era 1 hora y media, yo tengo 3 horas más para estudiar. Y a la noche le robo sueño para seguir estudiando. Nadie puede tener la excusa, yo no tengo tiempo para comprender estos periodos proféticos. Todos tenemos el mismo tiempo, pero hay que saber emplearlo. Así que, bueno, aquí estamos viendo, terminando eso que quedó de ayer. Pero esto es simplemente también introducción. Ahora vamos a entrar a lo bueno. Ahora sí vamos a entrar a lo bueno. Vamos a ver el origen de las cabezas. Pero yo les dije que yo no les voy a decir el origen. Ustedes me van a decir a mí cuál es el origen de las cabezas de las bestias. Así que tomen nota, lo que puedan, memoricen, saquen fotos. Todo comienza, la historia comienza cuando le fue revelado al profeta Daniel. El profeta Daniel tuvo que interpretar ciertas visiones. Primero en el capítulo 2 y luego en el capítulo 7. En el capítulo 2 estaba involucrado el rey Nabucodonosor. Y allí se le mostró en el capítulo 7 que cada una de las bestias siempre salía del mar, el mar agitado, el mar que representa las tribulaciones y los conflictos humanos que hubo por todo el tiempo en la humanidad. Eso fue
lo que vio el rey Nabucodonosor, lo que lo perturbó. Y Dios le quiso interpretar ¿a quién? A un rey pagano. Le quiso interpretar. Luego van a entender ustedes que en el capítulo 5, en el capítulo 6 del libro de Daniel, luego Nabucodonosor termina reconociendo el poder de Dios, la soberanía del Dios Todopoderoso. Es más, el capítulo del libro de Daniel dice, yo Nabucodonosor. ¿Quién escribe ese capítulo? Ese capítulo lo escribió Nabucodonosor, no lo escribió Daniel. Y cuando Daniel empieza a interpretar lo que el rey decía que era misterio, pero para Dios no hay misterio, para este mundo hay misterio, para Dios no hay misterio. Los misterios de Dios significa que en algún momento esos misterios son revelados. Pero vayamos un poquito más para atrás, en el comienzo de la historia, cuando se levantó ese primer imperio llamado Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Hasta hoy en día no hay mucho, pero hay poca arqueología que muestra de una poderosa era donde habitaron humanos muy poderosos en fortaleza y espirituales. Todavía quedan algunas poquitas obras de ese primer imperio que nació en Mesopotamia. La primera lengua nació en Mesopotamia. Era una era de esplendor. Es más, dice que los antediluvianos no sabían lo que era el miedo. No entendían lo que era el miedo. Ellos tenían fortaleza, tenían riqueza. Tanta riqueza había en la tierra que sus casas eran de diamante y oro. Por eso que no temían. El que menos vivía 900 años de conocimiento y amontonamiento de ciencia. Ah, pastor, yo no creo que haya casas de oro. Bueno, solamente basta mirar en la actualidad si alguna vez hubo casas de oro. ¿De dónde sacaron ellos ese razonamiento? Los antediluvianos hacían grandes cosas. Dios tuvo que esconder los grandes arsenales que ellos habían creado. Es más, en México se ha descubierto la arqueología, han descubierto pequeños aviones de oro en México. Así fue que este imperio, el imperio y su primer rey. ¿Quién fue el primer rey de la tierra? ¿Cómo? Nimrod. Claro, Miqueas capítulo 5, verso 6 decía, y devastarán la tierra de Asiria, espada con sus espadas, la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Allí vamos, yo quiero leer, allí en el capítulo 10. Versículo 6, los hijos de Can, Cus, Misraín, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, estoy leyendo Génesis 10, 6, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta,
Rama, Sabteca y los hijos de Ramá, Seba y Dadac. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Allí entonces podemos ver que su primer reino fue Babel, un imperio político, religioso. Pero la primera ciudad que se levantó en la tierra se llamaba la ciudad de Enoc. Esa era la primera ciudad que se levantó. Hay escritos muy antiguos en Mesopotamia que se habla de esa ciudad de Enoc. Allí en Génesis capítulo 4, verso 17, y conoció Caín a su mujer, la cual y concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. ¿Cómo la llamó la ciudad? Enoc. ¿Sabían ustedes que había una ciudad Enoc? No es Enoc el que fue transportado. Claro, hay diferencia. Venía de la descendencia de Caín. Él fue el que levantó esa pequeña ciudad. Allí en el libro de Génesis, y Cus engendró a Nimrod. Pero Nimrod levantó Babel. Nimrod levantó Erech. Nimrod levantó Akkad. Nimrod levantó Calne. Las ciudades de Babel fueron subiendo por toda la Mesopotamia hasta llegar al norte. Se dice de Nimrod, no se sabe exactamente si era ese su nombre. Hay muchos que dicen que realmente su nombre era Nebrodes y que luego le colocaron Nimrod, o sea, rebelde o contra Dios. Cuando él levantó ese imperio, cuenta la historia que él se le apareció una visión, y en esa visión Nimrod se le mostró una corona, y él entendió que esa corona debía ser puesta sobre su cabeza. Allí se empieza a manejar la terminología de la corona y la terminología de la cabeza. Nimrod era vigoroso, ¿qué? ¿Cazador de qué? Una persona que conquista 4 ciudades y las levanta. ¿Ustedes pueden creer que él cazaba pollitos? Él cazaba hombres. Era un militar, un jefe militar que había levantado 4 ciudades en toda la Mesopotamia. No podemos hablar de un hombre así. Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso. Poderoso esa palabra, cazador de hombres. Allí fue que en esa visión él vio la corona y él dijo, eso significa que yo debo colocarme la corona. Allí todos los descendientes, y allí tenemos el árbol, para los que gusten saber un poco más, el árbol de los lenguajes. Este árbol pequeño que está aquí son los lenguajes de la humanidad que se perdieron. Y estos son los que continuaron, porque la tierra antes tenía un solo lenguaje. Y ese lenguaje nació en Mesopotamia. Por eso que mucho del espiritismo toma de ese lenguaje.
Después, si alguna de estas cosas complicadas, estos dibujos, me lo quieren pedir, yo se los paso, ¿sí? Allí con su reina Semiramis. Ese fue el primer imperio que pisó la tierra, el imperio de Nimrod. La primera ciudad fue la ciudad llamada Enoch. Pero en la humanidad hubieron muchos imperios. Podemos hablar del poderoso imperio de los hititas, que también conquistaron allí el Asia Menor. ¿Cómo no nombrar algún poder? ¿Por qué Daniel no nombra a los hititas? ¿Por qué Daniel no nombra a los sumerios cuando ellos crearon este carro con ruedas y que luego con el tiempo fue perfeccionado y se le colocaron falanges en las ruedas? Ellos también pueden ser considerados un gran imperio dentro de la humanidad. Todo el vasto imperio que habían hecho, porque era el viejo mundo conocido. ¿Por qué ellos no son nombrados por Daniel? ¿Por qué no es nombrado Siria, que constantemente conquistó Babilonia? ¿Por qué no es nombrado el imperio asirio? Podemos tener muchos imperios que han pasado por la tierra y que perfectamente Daniel podía encuadrarlos en los imperios proféticos. También tenemos los Ixos. Y todo esto nosotros tenemos que llevarlo como información para tener una base histórica de lo que estamos hablando. Yo ayer les dije que la historia, ¿cómo es? Bien, ¿quién dijo eso? Bien, hermano. Le vamos a regalar una empanada. La historia continúa. La historia no es estática. ¿Y por qué, pastor, no estática? Porque yo voy a mostrar todos los tiempos hasta llegar al último. Miren, todos los imperios constantes. Eso es el mar. El mar es la agitación, por eso las bestias salen del mar. Siempre son conflictos, siempre son batallas por obtener el poder. El poder y sus dioses, como el dios Baal, Maset. Habían dioses que se fusionaban, que cambiaban de nombre. Y esos mismos dioses llegan hasta el día de la actualidad. ¿Por qué Daniel no nombró los acadios? Un pueblo muy belicoso. ¿Por qué no lo nombró? Yo no entiendo. ¿Por qué no nombró a los hititas? Ellos habían conquistado toda esta zona de la Mesopotamia. El imperio hitita, miren todo lo que ocuparon, el Asia Menor. Esto no es poco, hermano. No es que yo camino de ahí y llego a Quillabamba allí. No, esto es vasto, hermano. Es muchos kilómetros de extensión para estar manteniendo ese imperio. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué no fue nombrado el imperio egipcio? El imperio egipcio era vasto, recorría todo el río Nilo. El río Nilo es el más largo del mundo, con sus 22 gnomos. Y déjeme decirle que el imperio egipcio enseñó mucho a las futuras ciudades e imperios. 22 gnomos recorrían todo el río Nilo. Allí estaba dividido. Ahí empezamos ahora a ver disimuladamente cómo los reinos se empiezan a subdividir. Muy interesante. Tal vez alguno ve algo, tal vez... No, yo no veo nada, pastor. Vea que se están subdividiendo los imperios. Pero lo interesante del imperio egipcio, lo interesante son las doctrinas que ellos inculcaban y que hasta hoy en día creen. Lo que ellos creían sobre la inmortalidad del alma, lo creen los pentecostales.
Lo que ellos creen sobre la inmortalidad del alma, lo creen muchas iglesias, muchos familiares nuestros, porque se ha infiltrado esa doctrina. Pero es interesante que el que reinaba en Egipto era llamado el faraón. Como el Nilo estaba dividido en 22 nomos, el que tenía que ser líder, o llamado el faraón, el Dios vivo, tenía que tener 2 coronas. Así que le ponía la corona del Bajo Egipto y la corona del Alto Egipto. ¿Cuántos son? 2 coronas. ¿Les dice algo esas coronas? Claro, hermanos, de allí salió la enseñanza de la Iglesia Católica. Egipto fue la cuna de la Iglesia Católica. Por sus enseñanzas y por su doctrina. La oración a los muertos. Allí tienen las diferentes coronas. Todo esto podía haberlo Daniel nombrado. Es Egipto la primera cabeza, pero no, hubo muchos imperios. Pero Daniel, ¿quién dijo que era la cabeza? Babilonia. Claro, Daniel dijo es Babilonia. Pastor, a mí me gusta Siria, pero no es Asiria, es Babilonia. Es más, lo dice, tú eres aquella cabeza. Hoy en día la teología pone a Asiria y pone otros tantos más, pero es Babilonia el primer imperio. El imperio babilónico se hizo poderoso en aquella batalla en el 605 de Carquemish. Esa fue una interesante e importante batalla en la historia, cuando el rey Nabucodonosor peleó en una unificación del rey asirio que se había unido al faraón Necao II, y allí combatieron. ¿Y quién ganó? Bien, hermana, claro. ¿Cómo sabes, hermana, la historia? Allí en esa batalla fue que Nabucodonosor pudo conquistar. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones con respecto a Egipto, contra el ejército de faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates. Pero también en el libro de Daniel es representado por el león. No solo por un metal, sino también por una bestia. ¿Quién fue esa cabeza de oro? ¿Quién fue esa cabeza de oro? Pero ¿qué le dice Daniel? No dice Babilonia. ¿Qué le dice? Tú eres, dice. Tú eres. Nabucodonosor. Pero él representaba un imperio. Él representaba a Babilonia, pero por nombre llevaba Nabucodonosor. ¿Qué Nabucodonosor fue rey de Babilonia? Nabopolassar. Miren, vamos a adelantar un poquito. Aquí tenemos al hijo de Nabucodonosor, ¿sí? Que él también reinó, y eran algunos también corregentes en el imperio de Babilonia. Estuvo también reinando Nabonido, de los cuales hoy en día tenemos escritos en tablas, para los que, esto sirve para los judíos que no creen en el libro de Daniel. Los críticos de hoy en día de la teología, de la alta crítica, no reconocen el libro de Daniel, porque dicen que Daniel fue escrito después de los acontecimientos, pero gracias a una tableta que encontraron, o un cilindro, no me acuerdo bien el nombre en este momento, allí nombra las crónicas de Nabonido, y allí lo nombra Nabonido como el último rey babilónico. Pero yo quiero saber, ustedes me dijeron, ¿quién era la cabeza de oro? Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Pero qué Nabucodonosor?
¿Cuál de ellos? Pastor, ¿por qué repitió? Porque hubo 4 Nabucodonosor. ¿Usted le quiere explicar a un testigo de Jehová? ¿Cuál le va a decir que era? El primero. Esto lo tienen de tarea también, pero yo les voy a ayudar. Pero no se queden con esto, repásenlo. El que fue el conocido, el que la interpretación fue Nabucodonosor II. Siempre es bueno ahondar, hermano. Él fue el que construyó una gran Babilonia. Nabucodonosor II. Pero luego de él vino ¿quién? Medos y persas. Los medos y los persas. El más poderoso era el imperio medo. Los medos eran guerreros y se aliaron a los persas. Los persas eran tribus pequeñas que habían salido de Mesopotamia. Pero luego Persia empezó a crecer. Por eso queda el simbolismo de un oso cojeando. ¿Y qué lleva en la boca? 3 costillas. ¿De dónde vienen las costillas? Acá los agarré. ¿De dónde vienen las costillas? Son los reinos que devoraban. No es. Es lo que derrotó a Babilonia. Reinos devorados. Por eso derrotó. Pues. Bien. Esto, asentarnos bien en esto, vamos a entender luego lo más complejo. Lo simple para entender lo complejo. Las costillas no son de una ave carroñera, no son de una jirafa tirada por ahí, no, son de una bestia. ¿De qué bestia? Claro, las costillas son del león. Pero no entiendo, pastor. Claro, es fácil, mire. Una bestia continúa a otra, pero no es que continúa. Una bestia mata a la otra. Los medios y los persas arrasan el imperio babilónico y le arrancan las 3 costillas. ¿Por qué 3 costillas? Porque son los puntos principales, las ciudades principales donde estaba asentada Babilonia. Allí pueden ver sus soldados, sus batallas. Algunos hasta le dan la interpretación hoy en día que el oso es Rusia, hermano. Eso se llama silogismo. Cuando yo empiezo a dar mi opinión y adivinar. No podemos adivinar en la palabra escrita. Hay que estudiarla. Entonces, si Nabucodonosor II fue la cabeza de oro, simplemente es continuar el imperio que continúa. Así que luego de esas 3 costillas que le son arrancadas al león, las costillas principales son las ciudades de Lidia, Egipto y Babilonia. Los medos ganan en batalla al rey Creso, ganan al rey Amasis, faraón, y a Nabonides en Babilonia. Esa representa las 3 costillas. Allí está anotando el hermano. Bien. Anotando se memoriza por 2 siempre. Y marcando con marcador resaltador se queda por 3. Allí podemos hablar mucho sobre Lidia, que fue uno de los imperios que mucho conquistó Medo-Persa y el rey Creso. Podemos hablar mucho, pero no es tan necesario en este momento. Ustedes es necesario que sí puedan tener otra investigación en sus hogares. Allí tenemos la expansión del imperio persa, ¿sí? Todo el Asia Menor, la parte de Egipto, aquí hasta llegar casi a la India, hermano. Era un imperio muy vasto. Es más, el imperio persa se volvió tan rico que empezó a pagar auxiliares para que entren dentro de sus ejércitos, y solo los que habían durado en varias batallas, llamados los inmortales,
los inmortales eran hombres, no eran como algunos hacen creer en ciertas películas, pero los inmortales eran hombres, solamente que habían durado varias batallas, ¿sí?, en las conquistas. Allí podemos ver cómo se avanzó el imperio. Y luego, ¿qué viene después del oso? El leopardo. ¿El leopardo a quién representaba? ¿Cómo? A Grecia. Ahí vamos a adelantarnos un poco. Yo esto estoy sacando de otros lados. Déjame adelantarme un poco. No es tan necesario que vean. Esto tiene que ver más con arqueología que otra cosa. ¿Sí? Ahí tenemos arqueología, ahí aparece Grecia. El imperio griego. ¿Cómo se manifiesta el imperio griego? ¿Cómo nace el imperio griego? En Grecia había muchas polis. Estaba dividido por muchas polis. Y cada uno tenía un líder. Y había alguien que los empezó a unir. ¿Cómo se llamaba ese hombre que los empezó a unir? ¿Cómo? Napoleón. Filipo. ¿Quién era Filipo? El padre de Alejandro Magno. Él fue el que empezó a unir las polis en Grecia. Él fue el que tenía la idea de expansión. Filipo quería avanzar sobre el imperio persa. Pero la historia no dejó que su nombre esté de Filipo, sino la de su hijo Alejandro Magno. Por eso que Alejandro Magno, de tan pequeño, era un estratega formidable, hermano. Hasta se cuenta la historia donde había un nudo cardesiano que era difícil. Dice que el que podía desatarlo iba a conquistar el mundo. Y muchos trataron de desenrollar ese nudo tan difícil. Uno de los nudos tan difíciles que existe hoy en día. Y todos trataban y no podían. Hasta que cuenta la leyenda que se presenta Alejandro Magno y ve el nudo y le dicen: el que pueda desatar este nudo va a conquistar toda Europa. Entonces él desenvaina su espada y en vez de desatarlo lo corta en dos. Eso es lo que cuenta la leyenda. Por eso que Alejandro Magno fue venciendo al imperio persa. ¿Por qué? Porque ellos de muy pequeños estaban adiestrados en la lucha. Usted de pequeño, de 13, 14 años, se dedica a ser misionero. Bueno, ellos se dedicaban a ser guerreros. Y los que no servían, o eran inhábiles, o tenían mal un brazo, o tenían mal una pierna, eran tirados de un monte. Porque ellos tenían que ser perfectos, un solo cuerpo. Se llamaban los hetaroi. Por eso que podían vencer. Allí podemos encontrar lo que sería la forma, la fisonomía de Filipo II. Allí él cojeaba de un pie. Allí lo vemos en una de las fotos, ¿sí? Fue Alejandro Magno el que unió realmente toda Grecia y empezó a conquistar el imperio persa hasta destruirlo. Pero las ansias de poder de Alejandro Magno lo quisieron llevar a conquistar la India y Arabia. Hasta ahí quería llegar. Pero la historia cuenta que tal vez una enfermedad o tal vez un gran vaso que él bebió que le hizo explotar su hígado fue lo que lo hizo morir. Ya sea uno u otro, podemos entender que Alejandro Magno murió allí joven y su imperio quedó en la deriva. ¿Quién iba a dirigir este gran imperio? ¿Quién? ¿Quién tenía la cualidad de seguir y guiar a los soplitas? Que ellos poseían una lanza de 6 metros con una punta en los dos extremos. Por eso que los persas, aunque eran mayor en número, no podían vencer al imperio griego. Podemos saber hoy en día esa cantidad de soldados por los historiadores que tenemos, donde han escrito exactamente el plan de batalla que tenían los griegos y los persas. Allí tenemos grandes batallas de ellos.
Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Interesante que la profecía nombra a Alejandro Magno como un cuerno prominente. Bueno, aquí está la muerte de Alejandro Magno. Las palabras que él dijo, que su ataúd fuera cargado por los mejores médicos de la época. ¿Para qué? Para que sepan que los médicos no pueden curar. Punto número 2, que los tesoros que poseía fueran esparcidos por el camino hasta la tumba. ¿Por qué? Para indicar que uno cuando muere no se lleva nada. Miren lo inteligente y sabio que era él. Que sus manos quedaran afuera del ataúd a vista de todos. ¿Por qué? Para que vean que nadie lo pudo curar, nadie lo pudo sanar. Entonces allí vino otro conflicto. Había muerto su general más amado, el que los había acompañado hasta muchos lugares conquistando. Entonces los generales de Alejandro se repartieron su herencia. Conviene, sin embargo, distinguir a los generales que nunca han obtenido un título real. ¿En cuánto se dividió Grecia? ¿Cuántos generales tenía? ¿Cuántos generales tenía? Pastor, ¿cómo me va a poner así? Si usted va a hablar con un historiador o alguien que más o menos lee, usted tiene que convencerlo con la historia. Hubo muchos generales. Antrípato, Filipo III, Pérdica, un famoso general. Peito, Asandro, Ptolomeo, Lisímaco, Leonato, Eumenes, todos ellos fueron grandes generales. Pero ¿cómo hacemos para dividir cuál es y cuál no es? Hermanos, no tenemos que mucho quemar el coco, solamente dejar que la historia siga avanzando. Y allí aparece la guerra de los diádocos. En el año 322, la primera guerra de los diádocos. ¿Qué significa? La lucha entre cada uno de los generales. Es más, cuando Alejandro Magno murió, le dijeron, ¿quién te va a suceder? El más fuerte. Y así, como si fuera palabras proféticas, se cumplió. Cada una de las batallas de la primera guerra de los diádocos no bastó, continuó una segunda guerra de los diádocos en el año 319 y luego continuó una tercera guerra de los diádocos en el año 314, donde empezaron ya a caer cada uno de los generales y cada vez empezaron a quedar menos cabezas. Y allí en el 308, la cuarta guerra de los diádocos, que se libró en la isla de Rodas. Y así, terminando esta cuarta batalla de los diádocos, quedó determinada por la historia cada una de las cabezas. ¿Cuántas cabezas? Casandro, 1, Lisímaco, 2, Seleuco, 3, Ptolomeo, 4. ¿Había más cabezas? No. ¿Por qué no había más? Porque todas habían fracasado en la conquista. Fue así entonces que la historia nos da la seguridad de la profecía profética, que hubo 4 cabezas, 4 generales, los más fuertes. ¿Y por qué fueron fuertes? Porque en la batalla de la conquista lo demostraron. Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. La profecía decía que se iba a dividir. Aquí aparece por primera vez también la bestia de un leopardo que tenía ¿cuántas? 4 cabezas. Y nosotros estamos estudiando no solo el dragón de 7 cabezas, sino también la bestia de Apocalipsis 17 que tiene cabezas. Y aquí aparece una bestia con cabeza. Y esas cabezas son reyes. Pero esos reyes también son reinos. El reino de Ptolomeo era un rey, pero era un imperio.
Esto da la base para entender luego lo más complejo. Luego aparece Roma. A partir de Grecia, que se empieza a dividir, ya empieza constantemente las divisiones. Roma se empieza también a dividir en dos piernas, el hierro. Roma toma de las tácticas de Alejandro Magno, toma de las tácticas de los griegos y la perfecciona en las grandes legiones romanas. Por eso que Roma es simbolizado como una bestia que tritura. Y Juan se espantó de ver esa visión en el capítulo 7. Una bestia espantosa. La primera dice que es un león, la segunda un oso, el tercero un leopardo, pero la cuarta no sabe ni cómo llamarlo, cómo describirlo, solo sabe su obra. Esa bestia representa a todos los emperadores romanos. Ese imperio que duró desde el 168 hasta el 476. Luego de esa bestia, la cuarta de Daniel 7, versos 7-8, sale el cuerno pequeñito. Ese cuerno pequeñito dice que hablaba grandes palabras. El original en hebreo dice palabrotas, hablaba grandes palabrotas. Allí entonces vemos cómo el imperio romano se estableció, y esto tiene que ver con la persecución del dragón. El dragón era Satanás, pero en su forma derivada era Roma. Jeremías 48:25, yo les voy a leer en esta versión que yo siempre les estoy recomendando que tengan la versión de King James para poder estudiar. Siempre tengan esa versión. Esa versión aclara muchos nudos. Miren lo que dice allí. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Pero en la King James dice el cuerno de Moab. Cuerno. Pero en el castellano no lo traducen cuerno, sino que lo traducen como poder. Bueno, aquí es donde tenemos que usar otras versiones de Biblia. Como por ejemplo, siempre recomiendo la versión de la Biblia del oso, que es del año 1569. Usted quiere convencer a un católico, llévele la Biblia del oso. Allí le va a mostrar que el sábado es el día del Señor. Usted quiere mostrarle del infierno, llévele la Biblia del oso. Pastor, Sí, disculpe una pregunta. Esa Biblia del oso es bien interesante. sí, Pero la vez pasada, yo me conseguí cuando apareció los 500 años de la Reforma, sí, pero no me había dado cuenta algo bien interesante. Se consiguió el otro día un amigo sí. y se fue a Apocalipsis 1:10 y ahí dice que estaba en el Espíritu en el día domingo, en la oso. En el oso. Ahí me canceló. Todas las Biblias tienen problemas. Bueno. Ahí vamos, entonces. La Biblia King James, por ejemplo, es la Biblia que utiliza la gente para apoyar el 25:20. Sí, Y esa Biblia tiene ese error, la King James. sí. Yo les dije ayer, gracias por la acotación, yo les dije ayer que las Biblias se escudriñan. Yo no puedo decir que hay una versión buena en su totalidad, sino que hay que escudriñar. Pero algunas versiones nos sirven para algo y nos complican en otras. La pregunta sería, pastor, quizás para terminar esa partita, ¿no? Sí. Entonces uno me pongo a pensar, ¿será que eso dejó registrado, en este caso, Reina? ¿O será que ya lo han metido ahí los jesuitas, la UNO, no importa? En el 1500 sí estaban metidos los jesuitas. El primer día hablamos de Biblia. El primer día hablamos de las Biblias y de los... Hay muchas Biblias que salieron de los jesuitas y del papado. Esto tuvo mucho que ver, la culpa, ¿cómo se llamaba? Bien, hermano. Bien. Esto está fructificando. Origen Adamantius tuvo mucho que ver con las Biblias de hoy en día y con los interlineales en griego y hebreo. Ojo. Por eso el Señor dijo, escudriñen
En algunas cosas puede servir, en otras no. Por eso siempre hay que tener varios. Se levanta después de levantar los 10, así que tiene que haber subido, hablando del pequeño cuerno, después de la caída del Imperio Romano. Ya que se levanta entre los 10, tiene que haber subido en el territorio de Europa Occidental. Más específicamente tiene que ver con un poder romano, porque se levanta de la cabeza del dragón que representa a Roma. El cuerno pequeño desarraiga a 3 de los cuernos, ¿sí? Vamos a adelantarnos un poquito esto, por el tiempo es tirano, hermano. Me hubiera gustado con más tiempo mostrar esto. Allí, el cuarto reino, de aquel reino, y tras a ellos, ahí en el capítulo 8, verso 9, dice, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Esto está en Daniel 8:9. A ver si lo pueden buscar. Háganme una ayuda. Ayúdenme en esto. Vamos a buscar Daniel 8:9. Yo quiero que lea a alguien lo que dice en su Biblia. Léame el 8:8 y 8:9. A ver, ¿quién puede leerme eso? 8:8 y 8:9. ¿Puedo leerlo, pastor? Sí. Daniel 8:8-9. Y el macho cabrío se engrandeció sobre manera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Amén. Gracias. ¿De dónde sale el cuerno? ¿De dónde sale el cuerno? Recién lo leímos. ¿De dónde sale? De los 4 vientos. Es bueno, hermano. No sale de la bestia. Sale de los vientos. Porque si nosotros decimos que sale de la bestia, usted va a apoyar la interpretación católica. Si usted hace una lectura rápida, va a entender que sale de la cabeza de la bestia. Pero dice, de uno de ellos, de lo último que venía hablando es de los vientos. El cuerno sale del viento, no de la bestia. Porque si sale de esta bestia, entonces significa que el cuerno pequeño iba a ser de origen griego. Y si es de origen griego, usted forzadamente, porque la historia lo va a obligar, usted va a decir que es Antíoco Epífanes. Pero como no sale de esa bestia, no puede ser de origen griego. Sale de los vientos. No. Y yo escuché predicando a un adventista diciendo que el cuerno salía de la bestia. Cuidado. Esto es otro dibujo. ¿De dónde sale el cuerno? ¿De dónde sale el cuerno? Del viento. No, en el dibujo. Porque este dibujo no es bíblico. Este dibujo, claro, el pastor dice que es de la vara del pastor. ¡Ojo con esos dibujos! ¡Ojo! Ese dibujo es de ¿cómo se llama? De Víctor Houtes. Sí. Pero ya sería renegar con ese tema. Ah, qué lindo sería hablar de eso. Pero allí, entonces, si usted dice que es de la bestia, va a dar razón a la historia que es Antíoco Epífanes. Pero no. Sale de los vientos, como dijo nuestra hermanita, sale de los vientos. Por eso que ese poder representa el papado, el pontificado. ¿No? Y esta interpretación es la correcta. Hoy en día la teología puede mostrarnos muchos puntos por qué Antíoco Epífanes es realmente, pero allí nosotros bíblicamente e históricamente podemos demostrar por qué no.
porque ese cuerno se levanta contra Israel, contra Siria y contra Egipto. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Es más, si nosotros no hacemos una lectura rápida, vamos a entender que el cuerno pequeño, ¿de dónde sale? ¿De qué punto cardinal sale? Si no hacemos una lectura rápida. Del este, del oeste, A ver. del oriente. A ver. ¿De dónde sale? ¿Cuántos puntos cardinales hay? Bien, del norte. Por eso que hay que leer pausadamente, tranquilo. Nos está diciendo de dónde sale, del norte, aunque no lo dice implícitamente, nos está indicando, porque nombra el sur, nombra el oriente y la tierra gloriosa. Pero no nombra el norte. Claro, viene del norte y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de la estrella echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe del ejército. Entonces entendemos que ese cuernito pequeño derriba 3 cuernos. ¿Por qué los derriba? Por su carácter religioso. Los cuernos, esos 3 cuernos arrancados, tenían un carácter religioso. Ellos eran arrianos. No concordaran con Roma, con el pontificado. ¿Se acuerdan que yo les dije por qué la corona, la mitra del papado tenía 3 coronas? Alguna vez tuvo una, luego se le aumentaron 2 y se le colocaron hasta 3. Allí seguimos adelantándonos, vamos un poquito más adelante. Yo quiero solamente hablar de los imperios. Hay algunas cosas que voy a pasar por tiempo. Allí en este libro de la profecía de Daniel, allí está el autor, Burnis, para esconder los hechos de aquellos que han rechazado la verdad y se volvieron enemigos de los santos. Interesantes ciertas interpretaciones de este escritor Taylor Bunch. Él dice, los símbolos describen a los grandes enemigos de Dios y su pueblo, con su cruel guerra y persecuciones contra los santos del Altísimo. La preservación de estas visiones exigía el uso de parábolas o símbolos para esconder el significado de los impíos. Muy interesante, muy interesante. Así dice el Señor Dios, quita la tiara y depón la corona. Esto cambiará. Lo humilde será ensalzado y lo ensalzado será humillado. Constantemente hay muchos versículos hablando de las coronas y hablando de sus cabezas. Luego vemos nosotros que el imperio romano se divide. Eso representa los 10 cuernos de la bestia. Pero déjenme hacerle alguna consulta. Déjenme preguntarles algo. Vamos a adelantarnos aquí. Las grandes persecuciones que hubo en base del cuerno pequeño. Uno de ellos, la historia lo narra como Fray Tomás de Torquemada, que este hombre fue un confesor y mató muchos cristianos. Es más, se decía de él que dormía en una cama de clavos y le gustaba dar limosna a las personas. Pero fueron muchas almas las que él se llevó. Allí, gracias a Sículo y Heródoto, podemos encontrar cómo el imperio romano se empezó a perder poder. ¿Cómo perdió poder el imperio romano? Bueno, bajo las invasiones bárbaras, pero esas invasiones bárbaras tienen nombre, las guerras marcomanas, ¿sí? Allí fue constantemente que los bárbaros empezaron a atacar Roma y fueron debilitando. Fue así que Roma entonces perdió una gran batalla en el bosque de Teutoburgo. Por eso que luego Roma de Oriente cae y queda solamente el de Occidente, que luego con los años sería el Imperio Bizantino. En esa batalla, donde una batalla importante de los romanos, perdieron 18.000 soldados, una gran pérdida para los romanos. Roma
los enemigos, los pueblos bárbaros. Eran llamados pueblos bárbaros porque no creían la religión que tenían ellos. Y entonces llegaron hasta la misma Roma y la incendiaron. Fue así que el Imperio Romano queda dividido y el imperio es trasladado a Constantinopla. Esas invasiones bárbaras, primeras y segundas invasiones bárbaras. La primera oleada, la segunda oleada es la que hacen caer a Roma en el año 476 por el rey Odoacro, rey de los hunos, el cual respeta la vida del último rey de Oriente, Rómulo Augusto, por ser casi un niño. ¿Qué frente le podía ofrecer este niño emperador? Ninguno. Fue así que entonces los bárbaros conquistaron y dividieron el imperio romano. Fue así entonces que se ve en la visión de Daniel que aparecen los dedos, que también representan los cuernos. Estos eran los bárbaros, ¿sí? Ahora déjenme mostrarles esto. Los bárbaros representan la división del imperio romano en los 10 dedos, en la época de este imperio. Y estos 10 cuernos, ¿quiénes son estos 10 cuernos? ¿Quiénes son los 10 cuernos? ¿Cómo llegamos a la conclusión de quiénes son los cuernos? Sí, ustedes me dicen, son los pueblos bárbaros, pero ¿cuántos pueblos bárbaros? ¿Cuántos pueblos bárbaros había? ¿Cuánto? 10. ¿Cuánto? 10. ¿Cuáles son de ellos, hermano? 20. ¿Cuál de ellos sí? ¿Cuál de ellos no? Ah, pastor, ¿cómo va a preguntar eso? ¿Por qué? ¿Usted no sabe lo que pasó en la historia adventista? ¿Usted no sabe que... Vamos a adelantar un poquito que quiero entrar ahí ya por tiempo. Tengo poco, ¿no? Ah, no lo tengo acá. Es otro día eso. La iglesia adventista se peleó por la identificación de los cuernos, porque no llegaban a un acuerdo con el tema de los cuernos. Fue una controversia picante. ¿En qué año fue eso? ¿Alguien sabe? ¿La controversia de los cuernos? No, que este es el cuerno. No, que es el otro el cuerno. No, que es el otro. ¿En qué año fue que discutieron el tema de los cuernos? Pero es que llegaron a un año exacto muy difícil porque fue un periodo, todo un periodo. De hecho, varios congresos se la pasaron discutiendo eso. Ahí tiró algo, ahí tiró algo. 1888 fue uno de esos. 1888. Nosotros nos acordamos, 1888, la justificación por la fe, porque pelearon con John y con Wagner. Sí, pero ¿de qué pelearon? No solo de la justificación. Pelearon de la ley de Gálatas. Que la ley es moral. No, que no es moral. Que es moral, que no es moral. Y se agarraban de los pelos ahí. El presidente lo odiaba al otro y el otro lo odiaba a Wagner. Y Andrew, Urias en mí, lo odiaba a Alonso Jones. Y allí le pidieron por colmo al hijo de Lenguay, por favor, Willy, haz el temario de lo que vamos a tocar en 1888. Y Willy le puso los temas más controversiales que no debía. Le puso la ley en Gálatas, le puso el tema de la justificación por la fe y le puso los cuernos de Daniel. ¿Quieren saber cómo terminó esto? Mañana. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. La historia nos muestra grandes cosas y estamos aprendiendo historia. Y ojalá, hermanos, ojalá eso está en mi corazón, el poder, que sea un puntapié para que cada uno de ustedes pueda